Ya hemos dicho, 23 ponencias y ganó por ellas $1.100.000. Cuarto Poder también aportará en este reportaje nuevos elementos sobre el despliegue, el periodo del verbo, la capacidad oratoria y, por supuesto, los conocimientos del ex jefe de Estado ante audiencias empresariales. El 9 de mayo del 2012, Alan García fue llevado a Santiago por el banco de inversiones chileno Selfin Capital. La audiencia ante la que debía estar estaba integrada por parte del empresariado financiero chileno y brasileño. El hombre que levanta los brazos y aplaude apenas García se pone de pie y camina hacia el podio se llama André Esteves, uno de los banqueros más importantes de Brasil, cuyo banco BTG Pactual acaba de comprar hacía 3 meses apenas a Selfin Capital. García solo necesitó hablar media hora y no exclusivamente de política financiera o de inversiones para ganar aquel día $50.000. Me ha señalado rigurosa y apremiantemente hablar 30 minutos. Intentaré hacerlo por primera vez en mi vida. Este es el acuerdo de 1 página y media que firmaron García y la empresa encargada por Selfin Capital para hacer el trato con él. El documento no da detalles sobre el tema que expondría el expresidente peruano. Solo se le exige enviar fotos suyas de esta definición y una biografía abreviada. ¿De qué habló García aquel día? De todo un poco. Hace unos días estaba con mi amigo Joseph Stiglitz en el Vaticano y me di cuenta que yo vine de unas posiciones que ahora considero obsoletas y el que era moderno está llegando a esas posiciones. Creo que eso es equivocado. Por consiguiente, tengan fe, inviertan. No caigamos en la trampa de la liquidez que Keynes definió, de decir esperaré, y entre tanto su dinero se va a secar en los bancos. Inviértalos en algo bueno, inviértalos en Chile, Perú y Colombia. Pero así como abrimos los mercados, bajamos los aranceles. Déjenme decirles, no hay mejor receta para crecer que bajar todos los aranceles. Por Dios, señores brasileños. Si ustedes quieren liderar América Latina y hacer la integración de América Latina, bajen sus odiosos aranceles. A los banqueros chilenos y brasileños también les contó algunos de los logros más significativos de su segundo gobierno. Hemos electrificado más de 15.000 pueblos. Y entonces el que hace la pulpa la puede enfriar para guardarla. Y puede recibir su vacuna el niño porque hay cadena de frío. Y la madre que tejía a mano puede recibir una pequeña máquina que cada día cuesta menos porque no se pagan aranceles. Y el que trabajaba la madera, que era el esposo, si seguía en el hogar, podía trabajar con una sierra eléctrica gracias a la electrificación. El selecto público escuchaba atento al expresidente peruano y además era evidente que la pasaba bien con la disertación. ¿Por qué estamos esperando nosotros poniéndole aranceles? Y lo que es peor que aranceles, amigo mío, poniéndole control fitosanitario al cemento peruano que quiere entrar a Brasil. No sé si ofendo a alguien, pero cuando hicimos la carretera, la hicimos, entre otras cosas, para vender cemento hecho con las calizas de los Andes peruanos a la extensión del Mato Grosso, de Río Branco, de Rondonia. Y cuando fueron los primeros cargamentos de cemento, se quedaron 4 meses en la frontera por control fitosanitario. Hablé con el presidente Lula, se jaló los pelos, decidió que eso era imposible. Pasaron 2 años, sigue el control fitosanitario. Y soy hombre de izquierda, porque mi vida ha sido consagrada a los que menos tienen, a los que son más humildes, a los que más sufren. Sí, soy hombre de izquierda. Y mi corazón sigue a la izquierda. Ahí está. Selfin Capital obtuvo autorización para operar como banco de inversión en el Perú
el 3 de octubre del 2008, en pleno segundo gobierno de Alan García. El permiso se lo otorgó la Superintendencia de Mercado de Valores, antes llamada CONACEF, un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente de la República, sobre todo en un sistema presidencialista como el peruano, tiene mucha injerencia y mucho conocimiento de lo que pasa en todos los sectores, ¿no? Difícilmente García Pérez podría señalar que no tenía ninguna vinculación con los contratos que firmaba el Estado. Además porque finalmente muchos casos decretos de urgencia, medidas, cambios normativos que salían de la propia presidencia. Poco después de aquella conferencia, Selfin fue adquirido por el banco BTG Pactual, la entidad financiera del magnate brasileño André Esteves. Para seguir el ejemplo de su antecesora, Selfin, BTG Pactual también quiso tener su conferencia con el doctor García. Así es que 5 meses después, el 9 de octubre del 2012, el exmandatario tuvo que viajar a Nueva York para disertar ante los gerentes latinoamericanos del banco brasileño en el auditorio del hotel Waldorf Astoria. Al igual que Selfin Capital, BTG Pactual también le pagó a García $50.000. BTG Pactual es una de las empresas que contrató como conferencista al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, hoy preso por recibir presuntas coimas bajo esa modalidad. Medios brasileños y peruanos como el diario El Comercio, Hildebrand en sus 13 y La República informaron entonces que el banquero André Esteves estuvo preso por el caso Petrobras. Recientemente fue declarado inocente de todo cargo. En la actualidad, BTG Pactual invierte o canaliza inversiones en algunas de las grandes tiendas y supermercados del Perú, junto con otro fondo de inversiones llamado Southern Cross Group. En la primera semana de noviembre del 2012, un mes después de la conferencia de BTG Pactual, Southern Cross Management, de la firma Southern Cross Group, contrató los servicios de Alan García para que dé un discurso en su encuentro anual de socios inversionistas, desarrollado en Bogotá por $50.000. Recuerdo que en el mismo mes, el 28 de noviembre, García llevó su oratoria a Medellín, contratado por la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, que le pagó $40.000. El 4 de octubre, había estado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, también Colombia, disertando sobre economía global, a cambio de $50.000. Si uno revisa las conferencias, la gran mayoría de empresas han tenido contratos importantes con el Estado o eran empresas que ya contrataban e incrementan muchos sus montos durante el periodo de García Pérez. Y hay otro grupo de empresas o grupos económicos en donde no se determina tan fácilmente quién es el que contrata. Pero yo creo que de una investigación más profunda puede aparecer nuevos hechos a la luz. Hay también un detalle. Los 5 contratos que tengo aquí son muy similares en el fraseo y en el formato. Son los que suscribió el expresidente García con BTG Pactual, Southern Cross, Cámara Colombiana de la Confección, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Moneda International, la empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Tal vez se trate solo de una coincidencia. Las oportunidades. También fue contratado por gremios empresariales como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que le pagó $50.000 y de la que formaba parte la constructora brasileña Odebrecht. Una investigación más profunda aclararía si en ese caso ocurrió lo mismo que con el gremio de industriales de Sao Paulo, en donde, como ahora se sabe, el que pagó los servicios del doctor García fue Odebrecht. El expresidente no solo fue conferencista internacional, también fungió de asesor internacional de una transnacional española de energía con importantes proyectos y concesiones en el Perú. Esa compañía es Abengoa. Durante el segundo gobierno de García, la gigante Abengoa se adjudicó grandes proyectos de transmisión de energía eléctrica y de mejora de sistemas de agua potable y alcantarillado por poco más de $600 millones. En junio del 2011, García dejó la presidencia y desde fines de ese año y hasta mediados del 2013 fue investigado por la megacomisión que dirigió el entonces congresista Sergio Tejada. En septiembre del 2013, medios españoles y nacionales
así como el propio congresista Tejada, informaron que la gigante Abengoa, la misma de los grandes proyectos de agua y electricidad en el Perú, había incorporado a Alan García a su Consejo Asesor Internacional, una suerte de consejo de notables que asesora a la alta dirección de la compañía. Cuando se lo preguntamos en una sesión de la media comisión, él nos dijo que era por sus conocimientos en temas ambientales. Temas vinculados a cambio climático, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió. Y le preguntamos, pero ¿y usted es experto en estos temas? Bueno, ellos consideran que yo puedo aportar, ¿no? Entonces, él decía que era Abengoa quien lo había considerado un experto en este tema, pero claramente no lo era, ¿no? Según el organigrama que obra en la memoria anual de Abengoa del año 2014, el Consejo Asesor Internacional interactúa directamente con el Consejo de Administración, que es la máxima instancia de gobierno de la empresa española. En la misma memoria figura el nombre de Alan García, al lado de 10 notables más de distintas partes del mundo. La propia página especializada Bloomberg consigna que García tuvo ese importante cargo empresarial. El cargo duraba 2 años, pero al parecer a García lo reeligieron por un periodo más como consultor internacional. ¿Cuánto le pagaba a Abengoa por ser un asesor de ese nivel? La empresa no respondió esta pregunta formulada por Cuarto Poder. Su oficina de comunicaciones con sede en Sevilla, España, indicó que García había sido parte de aquel consejo hasta el año 2015, sin precisar el mes. No obstante, un informe del periódico español El Confidencial, titulado «Abengoa suprime su consejo de notables por ineficaz y tras ocultar sus sueldos», dio cuenta en agosto del 2016 que la empresa había borrado de su web la composición del Consejo Asesor Internacional y que la última alineación titular, que la lideraban Javier Benjumea, hermano de Felipe Benjumea, también estaba integrada, entre otros, por Alan García, expresidente del Perú. El medio español señala que Abengoa se negó a informar cuánto le pagaba a sus asesores internacionales. Era, reiteramos, agosto del 2016. Si la relación contractual que tuvieron el expresidente y las empresas señaladas genera hoy algunas preguntas, es tal vez porque tuvieron intereses y negocios en el último gobierno aprista. Ayer, el diario El Comercio informó que la Fiscalía había abierto investigación contra García por presunta colusión agravada y negociación incompatible, por haber supuestamente favorecido al consorcio APM Terminals para que pueda obtener la concesión del terminal norte multipropósito del puerto del Callao. García, de acuerdo a la denuncia, emitió decretos de urgencia para declarar de interés público y necesidad nacional un grupo de proyectos, entre ellos el terminal norte del puerto. Al final, APM Terminals obtuvo un contrato por $1.900 millones y una serie de beneficios considerados como excesivos en la denuncia y más bien perjudiciales para el Estado. Acá se le pretende vincular a Alan García por haber expedido 2 decretos de urgencia, un decreto supremo y por haber precisamente posibilitado como política de Estado que se desarrollara el terminal portuario del Callao, que era una necesidad ante el crecimiento de las exportaciones, era una necesidad porque desde el año 60 que se terminó de construir el puerto del Callao, no se llevaba adelante una verdadera reforma de nuestro sistema portuario. En los días anteriores, el abogado y el secretario personal del expresidente han dicho que no hay nada irregular en las conferencias. Pero, ante la duda, solo cabe investigar. Gracias. Gracias.